del Sur lo hará frente a Sudáfrica. Cumple nuevamente 2 juegos, 2 victorias y también hay que decirlo, Javier Aguirre en el discurso dijo, tengo 26 y lo ha comprobado partido a partido, ha utilizado distintos elementos, ya hablaremos de los cambios, entró Santi Jiménez, entró Bet Vargas, entre algunas de las modificaciones que hizo y también le movió a la alineación titular, ya nos meteremos a la estrategia que planteó Javier el Vasco Aguirre y por supuesto estaremos viajando a distintas partes, a Guadalajara, al Zócalo, a distintas partes de la Ciudad de México donde seguramente la gente está emocionada. Y por eso, junto con el Departamento de Inteligencia, le hacemos nuestra pregunta encuesta, que yo sé que todas las noches la espera. Y ahí la tiene. Con lo visto hoy, ¿México puede hacer historia? Participe con nosotros, código QR, descarga y empieza a participar. Ya sabe que vamos actualizando la pregunta encuesta. Y le recordamos que estamos también en nuestras distintas plataformas digitales para que se sume a la conversación de la última palabra. Ahora sí, con más tranquilidad, como siempre. Hola. Otra vez. Buenas noches. Por si fuera poco. Raúl Ortiz. ¿Cómo estás, Pollo? Alex? Saludos de nueva cuenta para todos. Igual en casa. Y sí. Yo digo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Es un equipo que no ha perdido en todo el año ni un partido, que no ha recibido gol en esta Copa, que podemos estar de acuerdo o no con los cambios, con las alineaciones. Habrá quien le guste más uno que otro, pero al final creo que lo que yo percibo es un equipo solidario, un equipo que mete parejo, un equipo en los que el ego no participa y donde a pesar de sufrir por momentos, porque se sufre sobre todo con esa jugada del final, el equipo sale avante y logra el primer cometido que muchos ponían en duda. ¿Terminar primero del grupo? Terminar primero, había quien garantizaba prácticamente que no iba a quedar primero, quien pensaba que podía quedar tercero, pero bueno, finalmente garantiza jugar 16avos de final en la cancha del Estadio Azteca y creo que eso tiene un valor muy, muy importante, porque México es el único local que tiene esa posibilidad de sacarle un poquito de jugo a la geografía. Victoria verde y rojiblanca. Por supuesto. ¿O no? Como la bandera. Y rojiblanca. Verde, blanco y rojo, tricolor. Son los 3 colores. Por las Chivas, por los que participan de Chivas. Y los que participan de todos los equipos. Sí, pero fueron fundamentales los de Guadalajara. Como los otros también. Paul Aguilar. ¿Qué dices, cachorón? Buenas noches, Alex. Buenas noches, de igual manera a todos mis compañeros en casa. Yo también pienso que sí. Soñar no quita nada, como lo dice bien Pollo. Y yo creo que se empieza por ahí, el ilusionarse, el poder soñar y paso a paso se van dando los objetivos. Hoy se cumple el primer objetivo. Hay que ver cómo es que presenta el siguiente partido porque son muchos días entre si juegan unos u otros para lo que viene después. Entonces, ¿cómo los mantendrías en ritmo para afrontar los 16avos? Creo que hay que también ver esa parte, pero y hay sí. que esperar al rival, ¿no? También. Ya la tarea, lo más importante es lo que haga o deje de hacer México. Ya al que toque, ¿qué vas a hacer? No le puedes dar la vuelta. No, tienes razón. Para ser campeón hay que ganarle a todos. A todos, tienes razón. Punto Hay que ir final. contra todos, cachorón. Así Contra el es. árbitro. Contra el que toque, véngase. Es cierto, muy bien. Te veo ilusionado, me gusta. Joaquín del Olmo, buenas noches de nuevo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Don Joaquín. A toda la mesa y a toda la gente que nos ve. Y felicitar a la afición de Guadalajara porque la vaya ambiente. Buen ambiente. Escuchamos aquí en la televisión, vaya ambiente y vaya apoyo. ¿Y qué contestas? Es muy pronto para decirlo. Yo lo he dicho ya que creo que México va a ser el mejor papel en la historia O de sea, las sí. copas de fútbol. Pero es muy pronto para ver contra quién va a jugar, cómo va. Es un equipo muy sólido, muy ordenado, lo hablábamos antes. Solamente un disparo a gol, si no estoy mal, que fue ahí la doble tajada de Tala. Y bueno, así que se ilusiona entrar de primero, ilusiona que no recibas gol, porque eso es muy bueno. Y bueno, después habrá gustos de que si entró el otro, pero ya son cosas del técnico. Entonces, tu respuesta es sí. Lo vengo diciendo más allá de tu pregunta que hiciste, porque tú eres el Departamento de Inteligencia. Somos varios. Pero dime. Yo creo que México va a hacer el mejor papel en la historia de las Copas de Fútbol. Entonces sí.
Yo no dije sí. Perfecto. Carlos Hermosillo, Charlie. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué dices? Buenas noches a todos y a todos en casa. Por supuesto que me ilusiona, ¿eh? Pero también tenemos que ser muy claros. México efectivamente es un equipo solidario que logró tener orden, que le remataron una sola vez a gol, pero también ¿cuántas veces remató a gol? Pero muy pocas. Entonces, no hay que empezar a volar. Esta pregunta es como de un soñador y yo ya la entiendo y respeto la pregunta. Esas son de las preguntas que a mí me parecen absurdas, pero bueno, pues por algo las ponen, ¿no? Yo creo que hay que ir caminando conforme la selección va avanzando. Pero mira, Yo lo la que creo- gente yo lo que está creo- contigo. No, está bien. Lo que creo es que la selección va a ir creciendo, pero todavía no alcanzamos a ver a su 100% a algunos jugadores. La gente está contigo. Mira, Sí. dice 62% hasta el momento dice que no va a ser historia. O sea, están, No, yo no dije que no. están cautelosos. Tú estás diciendo que los pies en la Yo no tierra. he dicho con que no, calma. ni he dicho que sí. Yo estoy Entonces, diciendo que hay ¿qué que dices? Si ilusionarnos dices que poco no, a poco o si con la dices que sí, selección. ¿qué dices? No, pues no digo nada, solamente me gustó el partido, me gusta cómo juega la selección, me O ilusiona. sea, no sí. te animas a. No, no es que no me animen, no soy igual que ustedes. ¿Cómo? Ese es mi punto de vista y nada más. Pero nada más estamos preguntando si Ese es México mi va a ser punto de historia. vista y lo cierro. Ahí quedó. Pero ¿por qué le haces así como ¿Por qué así bendición? quedó? Porque no voy a responder lo que quieres. Lo cierras. Me das tu bendición. Ah, lo cierras. Ya. Está bien. Pero hay argumentos para pensar lo contrario. ¿Estás de acuerdo? Yo- No como tú. Yo Yo respeto te tu opinión. dije que me ilusiona y deseo que Por- sea así. yo Pero respeto ya nos tu- pasó, ganamos contra Alemania. ¡Ay! ¡Vamos a ser campeones del mundo! ¡Oh! ¡Pum! Está bien. Yo soy de los que hay que ir con calma. Yo respeto tu opinión. Hay que ir Acá con hay calma. Hoy argumentos. se está construyendo algo padre y yo se así lo tenía veo. que terminar primero de grupo. Ya Se se lo logró. consiguió. Se consigue que México siga jugando en el Estadio Azteca. ¿Estamos de acuerdo? A ver, en los 16avos. les voy a hacer una Si se pregunta. gana, Les voy a hacer una si se pregunta, gana, sí. se seguirá jugando en ¿La el Estadio sufriste o Azteca. no? ¿Perdón? ¿La sufriste en este partido o no? Pues, sufriendo No, como la verdad, siempre, no, los- ¿La sufriste en este partido o no? al final. Sí, ganamos. Al sí, final, sí, ganamos. ahí, Pero fue susto. sufrido. ¿Sí o no? Hay que saber sufrir también, Hermosillo. Bueno, pero entonces hay que caminar poco a poco. Sí. Hay que caminar. Es que para mí es muy diferente. ¿México hará historia o México puede hacer historia? Y ahí radica la pregunta. Es correcto. ¿México puede hacer historia? Sí, sí puede sí hacer puede historia. hacer. Ahí está. ¿Sí? Bien, pues, ¿Hará bueno. historia? No lo sabemos. No sabemos. Ojalá que todos Ojalá. queremos que sí. De que puede, puede. Es un Puede. equipo, insisto, que Mientras creo que siga vivo, puede. Mientras que se siga manteniendo el orden, puede. es aferrarse no solamente al Azteca y a la altura y a la localía, sino aferrarse al plan de Aguirre, que yo me incluyo dentro de los que lo cuestioné durante mucho tiempo al principio del proceso, y poco a poco ha ido mejorando. O sea, el equipo ha ido de menos a más. ¿Se acuerdan cuando llegaron estos partidos con Corea y con Japón y con Uruguay y Ecuador después de la Copa Oro y de la Nations League? Sí. Que decíamos, este equipo no va a nada, el equipo no mejora, no se le ve estructura, sigue probando jugadores, ¿para qué llama este? Y todavía hubo quienes cuestionamos y quienes cuestionaron, por ejemplo, la entrada de Romo en la convocatoria, ¿eh? Deja tú en el partido, en la convocatoria. Ya después en el partido, cuando vimos la alineación. Y Romo, por obra del destino, error del portero, como tú lo quieras ver, estaba en el lugar en el momento No, exacto. fue error del portero. Sí, pero hay que estar ahí. Está bien. Hay que estar ahí. Fue error Que del ahí está, portero. y lo explicó bien Paul. Es un box to box y así lo Sí. demostró en el partido. Estaba ahí, la metió, Y hay que aprovechar. hay que meterla y Hay tan que tan. aprovechar los Claro. juegos del rival. Cheque al Claro. portador, Está bien. cobramos y México está Y en eso es 16avos lo en más la Azteca. importante, igual que el triunfo frente a Sudáfrica. Pero yo te pregunté por el funcionamiento, porque hay que hablar Sí. también del funcionamiento. Y ya lo decía Carlos. Atrás, defensivamente, muy bien, Muy pero bien. adelante, Ofensivamente, yo creo que se le sigue costando a México, porque si bien es cierto, lo que generó México hoy tampoco es. O sea, el gol es de un error. está bien. De un error que sabe aprovechar México, pero eso así es el fútbol. Hay que estar Hay ahí. que aprovechar y hay que estar ahí para poder. Entonces, yo creo que por eso digo, yo sí creo y deseo firmemente que a México le vaya muy bien y que sigamos avanzando. Pero vámonos con calma.
¿Te gustó el funcionamiento? A mí me encantó porque es lo que juega México, es lo que le gusta al Vasco. claro. Orden, bien paradito, aprovechar. Si tiene un error un portero y la mete Messi, le aplaudimos. Si tiene un error un portero y la mete Romo, decimos, el error del portero. No, hay que darle el valor, el estar ahí. Pero el ¿quién, estar ahí. quién no lo está Entonces, aplaudiendo? yo sí creo. Ese error del portero lo mencionamos. Y está Romo ahí, le empujó bien. Empujó y ese es el bien? fútbol. Es que estamos, ese es error de portero, error de portero, fue gol. Pues es que es un error del Estuvo ahí, portero, pero esto- no tienes que vi mal. repetirlo 10 veces. No lo puedes repetir Entonces 10 está veces. bien. Discúlpame, Joaquín del es que Olmo. parece ser que Fue una demeritamos- jugada en donde el arquero demeritamos- salió mal y demeritamos se la dejó a Romo. a la selección. Oye, hay que llegar ahí. Está bien. A mí me Pues, encantó entonces, ¿cómo le hasta llamamos? los últimos, ¿Cómo le llamamos a hasta esa los jugada? últimos 5 minutos de tiempo Oye, regular. ¿Cómo le llamamos a esa jugada? Gol de México, papá, se acabó. Error, 3 puntos. error y virtud. ¿Estás de acuerdo? Llámala supo- como que tú supo- quieras. Error y virtud. Que supo aprovechar México y es un gol. Yo lo que también tenemos, y es algo que Joaquín dice, yo quiero resaltar, Edson Álvarez, que no traía ritmo según esto, se jugó un partidazo. Partidazo. Eric Lira vuelve a demostrar que la media cancha es inamovible, partidazo. Gallardo hasta el segundo tiempo cuando empezó a reaccionar, se mandó un buen juego. Quiñones, Un buen segundo tiempo. por eso, Gallardo. Quiñones sigue siendo El mejor. el mejor. Para mí, ¿sabes quién entró muy bien? Obed. Obed Vargas. entró Y bien. Obed entró eso es lo muy que te iba a bien. decir, estaba viendo aquí. Odet entró no bien, lo que sigue de bien. Obed muy bien. Lo que sí es que hoy sabemos que México tiene otro carrilero por derecha, ¿no? Que todo el partido jugó ahí el Piojo Alvarado. Sí. Siempre se estuvo metiendo a defender al lateral. Son situaciones que a veces no le dan para poder aportar al frente lo que debería o tendría que aportar en el Pero es lo papel. que le pide. Es lo que le pide, el yo Vasco. yo lo entiendo. Pero muchas veces ya no pasa por la acción que tengas que hacer, sino la comunicación que tengas con el compañero. Porque si está solo, Jorge, en muchas situaciones, ¿por qué no le habla y hace que el otro tenga un menos recorrido? Claro, porque, ¿sabes una cosa? Porque lo vimos y lo platicamos. Sí. Porque quedan parados al revés. El Volteado. Piojo metido ahí del lado derecho y él en media cancha, Jorge. Así es. ¿Me entiendes? Y tiene que ser al revés, efectivamente. Recorrido al revés, es la comunicación nada más y a veces te ahorras Y aunque mucho Corea mucho tuvo- desgaste. Otra vez. Estuvo la posesión en el primer tiempo, tampoco fue un equipo que generó ninguna situación de gol Corea. No No, tuvo, la no verdad que tuvo no. tiros a gol. Y de hecho, la Al final- única ocasión de peligro El Cruz Azul no para, ni con el título encima, ni con la Copa del Mundo en curso, ni con el mercado moviéndose a toda velocidad. Hoy hay noticias que van a doler, otras que van a emocionar. Y una en particular sobre Eric Lira que ningún aficionado cementero quiere escuchar, pero todos necesitan saber. El mercado no está dando las respuestas que la afición esperaba. Hay nombres que se caen de la lista uno tras otro, y encima de todo eso, el jugador más importante del equipo podría estar despidiéndose en silencio. Todo eso y más lo vamos a desglosar hoy, con calma, con contexto y sin filtros. Quédate hasta el final porque lo mejor viene al cierre. Deja tu like, deja tu comentario, y si eres de la máquina, comparte este video con ese amigo que cree que el Cruz Azul no tiene noticias en pleno mundial. Vamos a comenzar hablando primero sobre el mercado de fichajes, porque la directiva tiene una urgencia real y el tiempo se está acabando. Con las posibles salidas de Gonzalo Piovi Vita en el horizonte, el Cruz Azul necesita un zaguero central de jerarquía antes de que arranque el Apertura 2026. No es un lujo, no es un capricho, es una necesidad estructural. Si esos dos se van y no llega nadie de nivel para reemplazarlos, el equipo va a llegar al torneo con una saga improvisada, y eso en Liga México te cuesta puntos desde la primera fecha. El problema es que los últimos días han sido un golpe tras otro en esa búsqueda, y la paciencia de la afición ya está empezando a agotarse. El primero en caerse de la lista fue Guillermo Maripán. El defensa chileno era uno de los nombres más cotizados por la directiva. Había expectativa real, había movimientos concretos detrás de bambalinas. Maripán tiene experiencia internacional, ha jugado en Europa, conoce lo que es la presión de un club grande. Para el Cruz Azul hubiera sido un fichaje de los que mandan un mensaje al resto de la liga. Pero el jugador llegó a un acuerdo con el Internacional de Porto Alegre en Brasil y listo, puerta cerrada. Sin drama, sin negociación fallida de último momento, simplemente el jugador eligió otro camino y el Cruz Azul tuvo que reorientar su búsqueda de golpe. Y justo cuando parecía que había otra opción, llegó el segundo tropiezo.
Kevin Lomónaco, zaguero argentino del Independiente de Avellaneda, también estaba en el radar. El Cruz Azul lo quería, el León lo quería, y la competencia parecía estar dada entre clubes mexicanos. Pero fue el Tigres Universidad Autónoma de Nuevo León quien se impuso con contundencia. Según el periodista Kerry Risch, especialista en mercado de pases, el conjunto regiomontano está muy cerca de cerrarlo, y su poderío económico simplemente aplastó a la competencia. El León intentó hasta donde pudo, pero Monterrey tiene otra capacidad financiera. Y cuando Tigres decide que quiere a alguien, muy pocos pueden seguirle el paso. Otro nombre tachado de la lista cementera, y van 2 en muy poco tiempo. Y hablando de refuerzos que tampoco llegarán, hay que mencionar a Julián Araujo. El lateral derecho era el nombre favorito de la directiva para reforzar ese carril, y tenía sentido jugador mexicano, conoce la liga, tiene proyección internacional. Le llegó una propuesta concreta del Cruz Azul, también del Toluca mostró interés. Pero según el periodista Fernando Esquivel, Araujo tiene su futuro clarísimo, quiere quedarse en Europa. Viene saliendo de una lesión de larga duración que le impidió estar en el Mundial 2026 con la selección mexicana. Y su prioridad es recuperarse y demostrar su nivel en el viejo continente. No regresar a Liga MX. Apreció las propuestas, las valoró, pero su plan no contempla volver. Otro que se va tachando, y el flanco derecho sigue sin solución. Mira, hay momentos en que uno ve el mercado del Cruz Azul y siente que el club está llegando tarde a cada fiesta. 2 zagueros perdidos en días, un lateral que prefiere Europa, y el reloj corriendo sin parar. No es mala suerte, es que cuando un campeón no actúa con la velocidad que exige el mercado moderno, los demás se llevan lo mejor antes de que tú termines de hacer los números. La directiva sabe perfectamente lo que necesita, tiene el diagnóstico claro. Pero el diagnóstico sin tratamiento no cura a nadie. Si no se mueve pronto y con decisión, el Apertura va a arrancar con los mismos problemas de siempre en la línea defensiva. Y eso en un torneo donde el margen de errores mínimo puede costar muy caro. Pensando bien, si Eric Lira sale y entra dinero importante a las arcas del club, ese dinero tiene que ir directo a resolver la saga sin excusas. Porque lo que viene ahora es justamente eso. Y ya que hablamos sobre posibles llegadas que no se concretaron, ahora vamos a hablar sobre la posible salida que sí podría hacerse realidad, y que tiene a toda la afición con el estómago apretado. Según información que circula con fuerza en los medios especializados, Eric Lira ya se habría despedido de sus compañeros en el Cruz Azul. No fue una despedida pública. No hubo conferencia de prensa ni publicación en redes. Fue de esas despedidas que suceden en los pasillos, en el vestuario, con un abrazo que dice más que cualquier comunicado oficial. Un acuerdo para facilitar su transferencia a Europa estaría tomando forma. Y el Sevilla de España aparece como uno de los clubes que lo tiene en agenda, preparando una oferta formal para sacarlo de la noria. El Sevilla es un club histórico que lleva tiempo buscando un volante con perfil defensivo y criterio táctico, y Lira encaja en ese molde como si hubiera sido hecho a medida para ellos. ¿Y por qué tiene tanto sentido ahora mismo? Porque Eric Lira está siendo, sin ninguna exageración, el jugador más comentado de México en esta Copa del Mundo 2026. En la victoria del Tri sobre Corea del Sur por 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara. Fue él quien le dio equilibrio y estructura al equipo de Javier Aguirre durante todo el encuentro. El gol lo anotó Luis Romo aprovechando un error del portero rival. Pero fue Lira quien hizo que el equipo funcionara, quien le dio al mediocampo mexicano la consistencia necesaria para que todo lo demás tuviera sentido. Su trabajo fue el de los que no siempre salen en los titulares, pero que los buenos ojos identifican de inmediato. Cuando Corea del Sur salía en transición rápida, que es cuando los equipos asiáticos más daño hacen, ahí estaba Lira cortando el juego, ordenando las líneas y distribuyendo con criterio. Nunca apresurado, nunca fuera de posición, siempre en el lugar correcto antes de que el peligro llegara. Gracias a él, el portero Tala Rangel tuvo una tarde relativamente tranquila, salvo por algunos sustos al final del partido cuando el equipo bajó la guardia. Esa capacidad de leer el juego sin necesitar ser el protagonista, de hacer que el equipo funcione desde las sombras.
Es exactamente lo que lo hace tan valioso para cualquier entrenador y exactamente lo que Europa lleva tiempo buscando en el mercado latinoamericano. Las redes sociales explotaron después del partido. En la plataforma X los comentarios no paraban y todos apuntaban en la misma dirección. Los únicos que están jugando en un nivel decente son Quiñones y Eric Lira, escribió uno. Eric Lira huele a Europa después del Mundial, tiene que ser así, apuntó otro. ¿Qué nivel está jugando Eric Lira? El sueño europeo está cada vez más cerca, completó un tercero. No son comentarios aislados, son cientos de mensajes que construyen el mismo relato. Este jugador ya está en otra dimensión. Y no solo los aficionados lo vieron. La transmisión internacional también se rindió ante él. El comentarista argentino Pablo Giral de Disport lanzó un sonoro síganlo al número 6 en plena transmisión, llamándolo jugador completo sin ninguna duda. Su colega Juan Pablo Varsky reforzó la idea señalándolo como uno de los más destacados de México en todo el torneo. Hay que entender el contexto. Los relatores argentinos son de los más exigentes y críticos del continente. No regalan elogios fácilmente. Y cuando se detienen a destacar a un jugador mexicano en medio de una Copa del Mundo es porque lo que están viendo no tiene discusión. Seamos honestos, retener a Eric Lira después de todo esto sería como guardar un Ferrari en una cochera. El jugador ya superó el tamaño de Liga México, y quien no lo vea así todavía no está mirando el mismo partido. Duele perderlo. Claro que duele, porque Lira es de esos jugadores que hacen que el equipo funcione incluso cuando todo lo demás falla. Pero un club que forma jugadores para el mundo también se hace grande por eso, también construye su reputación con esas historias. El Cruz Azul tiene que soltar esa liga, cobrar bien por él y usar ese dinero para dar el siguiente salto. Eso también es visión de club. Pero hay algo que no podemos perder de vista en todo esto. Lira no está solo en esta Copa del Mundo representando al Cruz Azul, y ya que hablamos sobre su actuación con la selección, ahora vamos a hablar sobre el contexto general del Tri en el torneo. Porque hay más elementos que involucran al mundo cementero y uno de ellos dijo algo después del partido que nadie esperaba escuchar en medio de la celebración. México venció a Corea del Sur y con ese resultado se convirtió en líder absoluto del Grupo A con 6 puntos en 2 partidos. El empate entre Sudáfrica y República Checa terminó de cerrar el cuadro a favor del equipo de Javier Aguirre. Y el Tri está matemáticamente clasificado a la siguiente ronda antes de jugar su último partido de grupo. Para un país que organiza el Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, llegar a esta instancia con comodidad tiene un peso enorme, no solo deportivo sino también emocional para toda la afición. Luis Romo, ex figura de la máquina y uno de los jugadores que más recuerdos bonitos dejó en la Noria, fue el autor del único gol del partido. Llegó en el momento exacto, aprovechó el error del portero coreano y anotó con la frialdad de alguien que sabe lo que significa ese gol. Eso también es mérito, saber estar, saber que cuando la oportunidad llega no hay tiempo para dudar. El recuerdo de sus días en el Cruz Azul sigue vivo entre la afición cementera. Y su gol en una Copa del Mundo le da una dimensión todavía más grande a una carrera que ya tenía mucho para contar. Pero quien sorprendió con sus declaraciones después del partido fue Jorge Sánchez, otro ex Cruz Azul que figura en el plantel del Tri. Lejos de caer en el triunfalismo que hubiera sido fácil y comprensible después de una clasificación anticipada, Sánchez fue directo y autocrítico con una madurez que no siempre se ve en el fútbol mexicano. Reconoció abiertamente que el equipo tiene margen de mejora importante, que la gente quiere ver un juego mejor y más fluido, y que el grupo es consciente de las exigencias que tiene encima. También fue claro en señalar que todavía no han ganado absolutamente nada con esta clasificación, y que el foco tiene que mantenerse partido a partido, con los pies en la tierra para lo que viene. Hay algo que no engaña en el fútbol, y es cuando un jugador habla sin el escudo del resultado encima. Sánchez pudo haberse escondido detrás del marcador. Pudo haber salido a decir que el equipo está bien y que todo va según el plan, y nadie le hubiera dicho nada porque ganaron y clasificaron. Pero eligió ser honesto, y eso vale más que cualquier declaración de vestuario diseñada para quedar bien. México clasifica con comodidad, sí, pero si no encuentra profundidad ofensiva y fluidez en el ataque antes de que lleguen los rivales de mayor peso,
Los de la siguiente ronda van a cobrarle esa deuda con intereses muy altos. Mudando de asunto y cerrando el panorama del día con las noticias que llegan directamente desde la Noria, hay que hablar sobre el arranque de la pretemporada. Porque la nueva era Joel Huicui ya echó a andar y tiene detalles que dicen mucho sobre cómo viene el grupo. El jueves 18 de junio fue la fecha oficial de inicio de la pretemporada del Cruz Azul para el Apertura 2026. El retorno no fue masivo, era de esperarse en los primeros días, pero fue significativo en los nombres que aparecieron y en la actitud con la que llegaron. Según el colaborador Gerardo González de Vamos Azul, los primeros en presentarse para pasar por exámenes médicos y evaluaciones físicas fueron Luca Romero, Nicolás Ibáñez, Jaciel Mendoza y Amaury Morales. 4 nombres que forman parte del núcleo del equipo y que mandaron una señal clara desde el primer día: el campeón no llega de vacaciones al trabajo. A ellos se sumó Brian Gamboa, confirmado por imágenes que compartió el seguidor conocido como el Chemín en redes sociales. Pero Gamboa no llegó solo ni llegó en silencio. Llegó en un auto de lujo valuado en alrededor de $500,000 mexicanos, y el detalle se volvió viral en cuestión de horas con reacciones de todo tipo entre la afición. Hay quienes lo tomaron con humor. Hay quienes lo aplaudieron como símbolo de que los jóvenes de la cantera también pueden vivir bien del fútbol. Y hay quienes cuestionaron el timing de llegar con ese despliegue el primer día de trabajo. Como sea, y más allá del debate, el carro robó cámara el primer día de pretemporada del Cruz Azul, eso también es parte de la historia. El gesto más importante del día, sin embargo, no tuvo nada que ver con autos ni con redes sociales. Fue el de Andrés Montaño. Y vale la pena detenerse en él. El mediocampista no esperó al día oficial y se presentó en las instalaciones de la Noria un día antes que el resto del plantel. Para alguien que viene de un período difícil marcado por lesiones y que tiene que competir por su posición en un mediocampo donde están Agustín Palavecino, José Paradela, Jeremy Márquez y Charly Rodríguez, ese gesto tiene un peso enorme. Montaño sabe perfectamente que este semestre puede ser el más importante de su carrera en el Cruz Azul. Y llegó antes que nadie para dejar claro que está dispuesto a pelear su lugar desde el primer minuto. Sin excusas y sin esperar que nadie le regale nada. Lira y Dita se incorporarán al grupo cuando termine su participación en el Mundial, dependiendo de hasta dónde lleguen México y Colombia en el torneo. Joel Huicui, por su parte, estaría muy cerca de que se anuncie oficialmente su continuidad como técnico del Cruz Azul para las próximas temporadas. Una decisión que la directiva tomó con la cabeza fría y con el respaldo de los resultados. También hay que mencionar a los jugadores que retornaron de préstamos y que ya están trabajando en la Noria desde los primeros días: Luis Derbez, Javier Suárez, Kenneth González, Fernando Sámano, Jorge García y Raimundo Rubio. Su destino inmediato sería el Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión, pero están en el radar directo de Huicui y serán opciones reales durante la temporada cuando el equipo lo necesite. En un club que va a competir en varios frentes de manera simultánea, tener esa profundidad de plantel disponible no es un detalle menor. Aquí hay algo que no se dice suficiente y que merece decirse alto: la actitud de Montaño llegando un día antes. Los chicos del plantel presentándose desde el primer momento sin que nadie los empuje. Huicui apostando por la continuidad del proyecto. Todo eso junto habla de un vestuario que no se quedó dormido sobre el título. Un campeón que llega hambriento y con hambre renovada a la pretemporada es infinitamente más peligroso que uno que llega satisfecho creyendo que lo ganado es suficiente. Y eso, para la afición de la máquina que vivió demasiados años esperando este momento, debería ser la mejor noticia de todas las que vinieron hoy. Entonces te pregunto directamente y sin rodeos, ¿crees que el Cruz Azul puede armar un equipo verdaderamente competitivo para el Apertura 2026? Si Eric Lira se va y la defensa central todavía no tiene refuerzo confirmado, ¿o el mercado todavía tiene sorpresas guardadas para la afición cementera? Déjame tu respuesta en los comentarios, arma el debate, porque este tema va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Y si quieres estar al día con todo lo que pasa en la máquina antes de que lo cuente cualquier otro canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente video.